un buen documento, un documento necesario. Creo que las observaciones que hizo Guillermo son acertadas, y me parece que es posible inscribir las movilizaciones que produjo la derecha días pasados precisamente en el marco de esta situación internacional en la que creo que claramente la versión unipolar o el imperialismo han tomado múltiples iniciativas. Creo que el documento, entre otras cuestiones, debería virar la expresión de imperio por la de imperialismo. Me parece que ya pasaron 12 o 13 años del relato construido por Negri, por Hart y por Holloway, y creo que la experiencia en América Latina permitió recuperar algunas categorías que ellos daban por terminadas: el Estado-Nación y el conflicto entre región e imperialismo. Me parece que no hay manera de leer la realidad nacional o los conflictos de poder que aparecen en nuestra sociedad si no lo hacemos en el marco precisamente de una visión más regional, porque este tiempo sí es el tiempo en el que algunos líderes latinoamericanos como Bolívar o como Perón, cuando hablaba de unidos o dominados pensando en la estrategia latinoamericana, o Martí, me parece que esa es una cuestión absolutamente clave. Creo que la aplicación de la ley de medios es el punto de ruptura, ha sido la señal de guerra de un sector de la sociedad argentina asociada a los monopolios mediáticos y al poder concentrado. Y hablo de señal de guerra no porque nosotros debamos contestar en el mismo sentido, pero sí creo que tenemos que tomar conciencia del tipo de encrucijada o dificultad que esta situación nos plantea, teniendo presente cuál ha sido la historia política argentina y latinoamericana, marcada por un nivel de violencia fundacional extraordinaria. El discurso de Carrió, el discurso de Aguinis, el discurso de Santiago Poblador, que fue asesor de Fernández Mejide, es el discurso de la guerra. No es una improvisación. La construcción de este proceso como un proceso asociado al nazismo o al fascismo, además de consumar una canallada, es una estrategia pensada y meditada en el mejor de los sentidos de Carl Schmitt. Es la lógica del enemigo. Ellos construyeron enemigos. Carl Schmitt decía que el Estado es capaz de construir la guerra. Hay una disputa por el Estado y ellos construyen un discurso que es el discurso del enemigo y el discurso de la guerra. En ese sentido, hay un núcleo de una masa astiforme, fascistizante, que se desespera por el dólar. No vamos a cometer la ingenuidad de decir lo que decía aquel ministro radical que les decía: yo les hablo el corazón y ustedes me contestan con el bolsillo. Podemos pensar y elegir cualquiera de los caminos, pero en política hoy menos el de la ingenuidad. Creo que hay un núcleo fascista, absolutamente innegociable. Pero creo que hay un sector de las capas medias que merece atención. En primer lugar, porque nosotros somos parte de esas capas medias. Así que esta discusión por un nuevo sentido común, o por alterar, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, un discurso cultural de un fascismo cool que fascinó a un sector de las capas medias que votó al macrismo, que aunque es un pésimo gobierno, lo sigue acompañando porque sigue siendo parte de esa impronta cultural. El sentido común de derecha capturó a esos sectores. Creo que nosotros tenemos que dar la batalla
cultural y discursiva, pero también la batalla en algunos ámbitos en los que nosotros estamos. Muchos somos docentes universitarios, de manera tal que la coordinación tendrá que ver cómo nosotros comenzamos a participar muy activamente en la disputa por todos los lugares que tienen que ver con precisamente las capas medias y en particular las capas profesionales y universitarias. Creo que hay alguna sintonía fina que fracasa, y rescato un artículo de Trever, un tributarista y economista de izquierda, que señalaba que acordaba con el conjunto de las medidas que se habían tomado y que el año pasado se fugaron de la Argentina 18.000 millones de dólares, un país que sistemáticamente se lo han llevado puesto en las últimas 5 décadas. Es América Latina y es la fuga de capitales la que está financiando una parte de la crisis financiera del sistema global. En ese sentido, en este primer semestre se han fugado 3.500 millones de dólares. Esa cifra marca una diferencia y marca el éxito de las políticas decididas por nuestro gobierno. Pero uno quisiera saber si algunas medidas que irritan y facilitan la reacción de las capas medias tienen sentido o tienen una magnitud que explican esas decisiones. Por ejemplo, las restricciones en dólares para viajar al exterior. Está clara que la decisión de salir de la dolarización es una decisión estratégica que va a recibir seguramente una respuesta muy violenta de los núcleos concentrados que durante décadas hicieron de la Argentina un exportador de dólares y de materia gris. En ese sentido, me parece que nosotros algo tenemos que decir para que esa sintonía fina no opere como un mecanismo provocador de esas capas medias, sobre todo si no vale la pena. Si estamos en una situación de encrucijada y la magnitud de los dólares que circulan en ese sector requieren esa medida, hay que tomarla con toda la dureza que eso requiera. Pero yo tengo dudas sobre eso. Y finalmente creo que, hay una decisión que tomó la presidenta en la designación de Martín Sabatella en el ente de los medios que me parece que merece precisamente esta recepción, este aplauso, y que toma algunas cuestiones que se plantearon en diversos sectores. Pero rescato un incitente intervención de Horacio González, que viene planteando con claridad la necesidad de construir un frente político, social, que tenga la mayor amplitud posible, no con los enemigos. En todo caso, uno elige una estrategia de confrontación con los enemigos y de neutralización de ciertos sectores, pero necesitamos acumular fuerza política y fuerza social en un momento en donde las políticas que ha decidido este gobierno precisamente tocan el núcleo de esos intereses, y la movilización de la derecha el viernes pasado es una señal. La derecha aprendió a movilizarse en América Latina y en la Argentina, lo va a volver a hacer y va a redoblar la apuesta, y tenemos que acostumbrarnos precisamente, no a no responder, a convivir con esta situación en donde la derecha, si bien no encuentra el candidato, encontró el camino de la movilización social para resolver el nivel de fragmentación que tiene la oposición y la derecha. Y me parece clave un tema que es precisamente cómo diferenciar. Nuestro documento fue el documento de las diferencias y fue también el documento de la ruptura. Si hay un elemento que planteó una ruptura en la Argentina, precisamente es la política de la memoria y es la política de los derechos. Desde esa perspectiva, es de una inconsistencia el discurso de Carrió y de Aguinis. Es impensable sostener la caracterización que ellos hacen en un gobierno y en un proceso que llevó adelante los juicios de lesa humanidad y una política de derechos humanos que es la más avanzada en la historia contemporánea y en América Latina. Y nosotros tenemos que estar activos en todos los espacios
precisamente para recuperar la reconstrucción de esa política de la verdad, de esa política de la memoria, y debemos recuperar el lugar de los juicios, el lugar de Estela Carlotto, de abuelas y de los hijos que han consumado juicios, que llevaron a condenas y que parecían inimaginables hace 10 años, y por lo tanto mucho de nuestro discurso y nuestras actividades tienen que poner este elemento en la proa, por delante de esta concepción con la que llevamos las políticas de Estado, porque yo estoy seguro, absolutamente seguro, que muchos sectores que votaron a la izquierda, que participa con irresponsabilidad al lado del nucleamiento de derecha en la calle o en el Parlamento, estoy seguro que esos sectores que acompañaron al FAP o que acompañaron a otros con intención de voto a otros sectores, están absolutamente de acuerdo con la política de derechos humanos de este gobierno. Y recuperando el documento, y para terminar, a mí me parece que claramente comparto con Guillermo, no hay una crisis global del sistema capitalista, porque debería haber una fuerza de oposición revolucionaria capaz de consumar una ruptura histórica. Eso no está. Creo que la recuperación del Estado social y del Estado de bienestar, la reconstrucción de la sociedad salarial y de las políticas sociales en América Latina, y la confrontación, porque esta es la caracterización. La caracterización es el conflicto entre la región y el imperialismo. Y en ese sentido el imperialismo yanqui, con Obama o sin Obama, ha desplegado no solamente acciones económicas, sino fuertes acciones militares desestabilizadoras que inauguraron de esta manera y por la vía de algunas estrategias la era de los golpes de Estado en América Latina. Eso es lo que anuncian las movilizaciones que tenemos en curso. Eso es lo que anuncia el golpe de Estado en Honduras y en Paraguay, o la política de desestabilización en México, que aparece como un Estado claramente ingobernable. Yo planteé con insistencia que Carta Abierta tomara nota y tuviera y llevara adelante las acciones que permitieran recuperar 2 o 3 cuestiones estratégicas para la Argentina y en la cuestión regional. Insistí en que Carta Abierta, y es responsabilidad de su coordinación, lleve adelante claramente una política que permita terminar con la imputación penal y la tenencia de consumo. La política de la DEA es una política de penetración imperial en América Latina que facilitó por la vía de las policías nacionales 2 intentos de magnicidio con Evo Morales y con Correa, y ha sido el instrumento de penetración en las policías nacionales y en las policías regionales, de modo tal que en el Parlamento el plenario de comisiones aprobó la derogación, aprobó una nueva ley que termina con la imputación penal y abre la posibilidad de una verdadera política de drogas, y eso se frenó. Nosotros tenemos que plantear, reimpulsar, como lo hicimos con el tema de la despenalización del aborto, una cuestión que es absolutamente estratégica, que permita romper con la política de la DEA en la Argentina y en la América Latina. La segunda cuestión, alguna entrevista con los jefes de bloque en el Senado y en el Parlamento, tomando nota de la información que Berbisky planteó en relación a el cambio de orientación pareciera en el Ministerio de Defensa. Tomo cuidado, no lo sé, pero me parece que es una señal en la que nosotros debemos intervenir y recabar información de manera de no retroceder 1 milímetro, porque en esta cuestión regional hay retrocesos. Brasil tiene retrocesos. Brasil y el PT negociaron con la derecha, y para negociar con la derecha introdujeron a las Fuerzas Armadas en la política de seguridad, como todos saben, en Bahía o en los planes de pacificación de las villas.
el ejército brasileño está planteando precisamente la compra estratégica de aviones americanos, precisamente con quien es la hipótesis de conflicto. Y producto de un PT que fue cediendo, tiene un horizonte electoral muy complicado, de manera tal que la política de defensa en la Argentina y en la región debe ser un tema de prioridad absoluta, porque no es una cuestión metafísica, es la política del imperialismo al elegido precisamente para quebrar el proceso regional que tenemos en marcha. Y la tercera cuestión, con las policías provinciales y en particular con la policía de la provincia de Buenos Aires y la situación carcelaria de la provincia de Buenos Aires. Tenemos que ir por Casal, lo digo claramente. Lo digo claramente, porque la situación de seguridad está unida a la política de contrarreforma que Casal y Scioli llevaron adelante contra la política que construyó Andanian y que planteó ese escenario que es el Acuerdo de Seguridad Democrática. En el Acuerdo de Seguridad Democrática estaba desde De la Sota hasta un sector del radicalismo. Quiero decir que hay políticas de alianzas parciales. Por ejemplo, son muchos los sectores de la oposición que acompañaron y acompañan distintas leyes o la modificación del Código Penal, del Código Civil y Código Penal. La modificación del Código Penal, la presidenta lo incluyó a Zaffaroni, pero incluyó a Gil Lavedra y a la doctora Barballelata, y creo que alguien más del PRO, a Pinedo. Quiero decir, al menos en eso, Gil Lavedra y Barballelata van a acompañar la tesis de modificación del Código Penal, que significa nada más y nada menos que terminar con la política de seguridad y con la guerra social que inauguró Bloomberg. Por lo tanto, estas cuestiones que anteceden a la discusión del problema de la Constitución, que son anteriores, que son concretas y sobre el cual el Parlamento va a tener que definirse, quiero señalar por tercera vez, que el protocolo facultativo contra la tortura está parado en el Senado. Nuestra coordinación tiene que pedirle una entrevista al jefe de bloque del Senado y preguntarle por qué está parado, porque en 3 meses pierde estado parlamentario. No se trata solo del atraso en el cumplimiento del protocolo facultativo. Si queremos que haya una transformación en los sistemas penitenciarios provinciales marcados por su nivel de crueldad, necesitamos de la aplicación de ese protocolo facultativo y de un cambio de política.